Pues vamos por aquí, vamos a hablar de podcast y vamos a explicar un poco, como sabéis, el seminario tiene dos partes. Voy a arrancar yo, luego va a estar Patricia también. Bueno, a partir de la segunda mitad, yo me voy a centrar un poco más en tratar de explicar, pues, qué es un podcast y lo que serían las herramientas, o sea, porque siempre cuando quieres arrancar un podcast hay esas dudas de, pero ¿esto cómo se empieza? ¿Qué hace falta? ¿Qué cosas necesito? ¿Cómo funciona todo esto? ¿No? Hay muchas piezas al principio, pero vamos a ver que es todo relativamente sencillo y muy práctico, ¿vale? También iré saltando entre la presentación y para algunas partes también creo que es interesante explorar un poco lo que hay. Entonces iré saltando entre lo que os estoy contando así como más presentación y una parte más práctica para que veáis, oye, pues yo qué sé, yo quiero saber esto de los micrófonos, cómo funcionan, en qué me fijo, qué necesito para grabar, necesito tener un equipamiento que sea como la cadena SER, pues no hace falta. Vamos a ver que realmente podemos con muy pocas piezas empezar a hacer cosas, ¿vale? Voy a compartir un segundo la pantalla y ya pues arrancamos desde aquí, ¿vale? También decir, si tenéis cualquier duda, o sea, estamos un número de personas que tampoco es que no estamos en un webinar de estos masivos, entonces que sintáis total confianza de si hay alguna cosa, si hay alguna duda de la sección que estamos hablando, de decir, oye, pues yo quiero saber más, pues nada, que podéis preguntar tranquilamente. Yo voy a abrir aquí también la ventana de chat por si alguien está comentando, pues verlo también por ahí en Zoom. Bueno. Pues quizá la primera pregunta, si estamos en un seminario de podcast, es ¿qué es un podcast? ¿No? La ventaja que tenemos hoy en día es que los podcasts están en un momento en el que son bastante populares, o por lo menos se han popularizado bastante en los últimos 2, 3 años, pero relativamente. No es como si tú le dices a alguien qué es la radio, qué es la tele, nadie tiene dudas. A lo mejor si le preguntas qué es un podcast, pues cada uno te cuenta una versión distinta. A mí me gusta entender los podcasts como episodios sonoros, ¿vale? Creo que es reúne las dos características que para mí son clave en un podcast, ¿no? Por un lado, tener como una serie de distintos episodios o de distintos capítulos y centrados fundamentalmente en lo que sería el audio, ¿vale? Es un formato que nació para ser sonido, ¿vale? Luego se ha hecho mucha fantasía, ¿vale? Digamos que cada uno ya lo ha ido adaptando como quiere, bueno, pues un poco trayéndose el estilo y de hecho hay podcasts que directamente hoy en día son vídeo, ¿vale? Se pueden ver en vídeo, se pueden ver en audio, se puede ver en todo, pero casi todo lo que encontremos como podcast va a ser sonido, ¿vale? Eh, una de las ventajas también que tenemos hoy en día es que los podcasts están prácticamente integrados en cualquier plataforma que utilicemos, ¿vale? Uno de los sitios inicialmente donde había más podcasts era en la plataforma iTunes, que es esta plataforma de Apple, ¿no? De toda la vida, donde pues había una pestañita de podcast donde podríamos encontrar episodios ordenados por categorías, ¿vale? Entonces, cuando nosotros buscamos y buscamos dentro de pues, los que tengáis iOS, los que tengáis teléfonos, un iPhone tal, vais a poder encontrar ya, afortunadamente también, una aplicación de podcast en el propio teléfono que os va a permitir buscar y encontrar, bueno, dentro de todas estas categorías, los episodios. A la hora de funcionar en el podcast, básicamente eliges el podcast que quieres, le das a seguir y a partir de ese momento en tu teléfono se van a descargar una serie de capítulos o episodios. Esto podéis pensar que es como una radio en el que tú te apuntas a oír un programa, pero no solo oyes el programa actual, sino que tienes el programa actual, tienes los programas anteriores y puedes ir saltando de uno a otro tranquilamente. Digamos que es una radio controlada por el usuario, ¿no? En el que, oye, pues este capítulo me parece un rollo, pues paso al siguiente, ¿no? Y es muy fácil apuntarse y desapuntarse de los podcasts. O sea, es como darle un botón, te apuntas, le das un botón
y te desapuntas, ¿vale? O sea, no hay una cosa, no es una cosa como que te tengas que suscribir así como mando un no sé cuántos, como las listas a veces de correo, ¿no? Que es como te apuntas ahí, te están mandando. Aquí no, aquí te apuntas al podcast, cuando quieres lo escuchas, cuando no, pues directamente lo puedes pasar o te puedes sumar o quitar. Decía que hay distintas plataformas. Empezó esto por iTunes, Google también en Google Play tiene podcast, Spotify también es uno de los que no hace mucho ha incluido una sección de podcast que están aquí a la mano izquierda. Si le pulsáis bueno, tanto en el móvil como aquí, ¿no? Podéis encontrar podcast y hay un poco de todo, ¿vale? Como veréis, hay desde programas de televisión que directamente han pasado, o sea, se ofrecen también en formato audio, a episodios específicos de divulgación, a un poco todo. Las charlas TED, que seguro que las habéis visto, pues alguien pensó que también tenía sentido que simplemente se escucharan, ¿no? Y ahí hay bueno, otra de las plataformas también interesante es iVoox, que está más centrada en español. Luego también en la segunda parte vais a ver un poco el dónde se puede ver con Patricia, pero una de las claves para mí más importantes de los podcasts es que los podcasts es algo que no está pensado para verse. O sea, normalmente cuando te sientas a ver un vídeo en YouTube, pues o lo ves en la pantalla o lo ves en la tele, lo ves, digamos, tienes una posición en la que estás escuchando, ¿no? Pero mucha gente escucha podcast mientras está haciendo otras cosas. Gente que se va a dar un paseo y se pone el podcast. Gente que va al gimnasio y se pone el podcast. Gente que va o sea, que está haciendo otra cosa a lo mejor por la casa y se pone el podcast, ¿no? Digamos que rellena ese hueco del sonido, pero que te deja la vista y te puedes mover libremente, ¿no? Para la gente que escucha los podcasts, la relación normalmente es mucho más cercana, ¿no? Porque tienes a alguien ahí hablando a tu oído, tú lo puedes pasar, lo puedes adelantar, pero por lo general es algo como que tienes de fondo, ¿no? Puedes tomar notas, puedes hacer lo que quieras mientras escuchas estos podcasts. Decir también que durante mucho tiempo los podcasts han estado fundamentalmente creados por personas o por pequeños grupos que no son, o sea, si ahora mismo vais a ver podcast, pues vais a encontrar podcast de Cadena Ser, de Buena Fuente, de grupos grandísimos, de estos Mediaset, Comunicación, bla, bla, bla. Pero durante muchísimo tiempo los podcasts han sido un sitio, bueno, pues ese día de pequeños entusiastas que de repente encuentran aquí la forma de lanzar como su propia radio, su propio medio de comunicación para contar su mensaje con el mundo. Y de hecho es lo que la gente también aprecia más, ¿no? Que alguien les cuente algo personal, algo que les apasiona, algo que les gusta, algo que les mueve, ¿no? Y en este sentido, antes que hablábamos de podcast, hace, no sé, 5 años ya casi, es una temporada, arranqué un podcast que se llama La Hora Maker, porque vi que no había apenas pues, contenidos en castellano sobre un tema que a mí me interesaba mucho, que es este tema de los makers, que básicamente son personas que utilizan la tecnología para crear. Y dije, oye, pues no hay nadie que esté hablando de esto, ¿no? Y pensé, esto podía encontrar la forma, a ver, podía hacer un canal de bueno, YouTube, es muy complicado, los vídeos, tal, la iluminación, no sé. Voy a probar esto de los podcasts, ¿sabes? Empecé un día hablando, había una feria y dije, pues voy a grabar como una nota de sonido con mi teléfono, así, oye, pues grabando directamente con el teléfono a ver en qué resulta, ¿no? Bueno, pues poco a poco así ha sido hasta que han llegado, no sé, casi 300 episodios, ¿no? Es una labor de constancia. Entonces, recomendaros que busquéis algo que os guste, que os apetezca contar, porque es también un territorio muy experimental. Y a veces dices, oye, pues es que no sé si esta temática le interesa a alguien. Bueno, el mundo es muy grande
siempre hay alguien que le interesa seguramente lo que tengáis que contar, ¿no? La gente busca hoy en día, yo creo, algo que interesante, que les entretenga, que les llame la atención, les llame la curiosidad y pensar que para cada podcast, pues normalmente hay un público. Y yo hay podcasts que los veo y digo, pero ¿esto qué? ¿Esto quién lo va a ver? Pues hay gente para todo. Ese es el resumen un poco de los podcasts y por eso surgen los podcasts y por eso tienen este éxito que tienen, ¿no? Porque al final es hablar, conversar y dar a conocer algo que te interesa con otra gente a través de Internet. Decir también que hay un fenómeno, luego entraremos en la parte de un poco más de las aplicaciones, que es bastante extraño, pero con esto de los tiempos y los tiempos modernos, en lo que, en que todo va a toda velocidad, muchas veces la gente ve todos estos podcasts y de hecho casi todas las aplicaciones, casi todos los reproductores tienen la opción de verlo más rápido. O sea, es como que nos falta el tiempo. Entonces hay muchas veces que tú estás hablando más pausado, te tomas tu tiempo, tus pausas. La gente luego a veces le da el botón del turbo y lo ve al doble de velocidad para ver el doble de podcast en la hora que tiene. Bueno, pues que ahí cada uno a gusto también un poco del consumidor, ¿vale? Esto es una plataforma en la que, digamos, bueno, pues es como si te dejaran elegir a ti, como en un menú, cuál es tu radio favorita, ¿no? Y puedes reinar ese hueco de la radio con lo que te apetece escuchar, ¿vale? Y aquí, como os digo, hay un poco de todo, ¿vale? Vamos a ver formatos y ejemplos, ¿vale? Porque hemos visto pantallas por ahí, pero lo cierto es que en los podcasts se hacen un montón de cosas que tienen esta misma etiqueta, pero que vais a ver que que a veces no se parecen, ¿vale? Entonces os voy a contar ideas de episodios y ahora de hecho, si queréis, podemos abrir alguna aplicación, podemos navegar un poco para ver también lo que hay, que creo que es interesante, ¿vale? Bueno, una de las cosas que hablábamos antes de episodios sonoros y que creo que es muy potente de los podcasts es, hoy en día, por ejemplo, se ha puesto de moda o lleva mucho tiempo ya en el mercado esta idea de que te puedes bajar la serie entera, ¿no? O sea, de Netflix, ¿no? ¡Pum! 27 capítulos, ¿no? Y tú ya lo ves a tu ritmo, ¿no? Bueno, pues esto llegó también a los podcasts con esta idea de capítulos de una serie narrados, que son como, si pensáis, la Guerra de los Mundos de Wells, pues contada en 10 episodios, ¿no? 20 episodios. Uno de los primeros experimentos aquí ha sido este del Gran Apagón, en el que, bueno, pues hablaban de un fenómeno, de una tormenta solar que hace que toda la electrónica que tenemos alrededor se reviente y al final qué ocurriría en el mundo, ¿no? Entonces nos puede servir para explorar un formato nuevo en el que hablamos o generamos este formato como de ciencia ficción en el que vamos contando a la gente semana a semana cómo sería esto, ¿no? Aquí obviamente hace falta preparación, un guión, saber qué va a ocurrir, ¿no? O sea, requiere un trabajo, pero claro, puede ser totalmente experimental, puedes mezclar audio, puedes mezclar sonidos, puedes hacer como lo típico esto de los cocos que se hacía, ¿no? Para todos los efectos sonoros que quieras, los puedes incorporar aquí en este formato, ¿no? Por lo general, los podcasts suelen, digo, se puede trabajar en capítulos así como seriales, pero el formato más habitual suele ser el del podcast temático en el que semana a semana se explora, pues eso, una temática concreta de interés para, pues obviamente para los anfitriones del podcast como para el público. Y aquí hay de todo. O sea, a mí, por ejemplo, me alucinó descubrir que hay un podcast sobre cómo almacenar tus datos en una cabina de almacenamiento doméstica. Pues hay un podcast de esto. Gente que semana a semana dice, no, pues aquí mis discos duros, no sé cuál. Hay un poco de todo. Al final, temáticas hay infinitas, ¿no? La clave de estos podcasts, que cada capítulo pueda ser independiente, que sea de utilidad y que tengan la misma temática. Luego también tenemos
episodios sueltos con un mismo equipo. Es decir, gente que se junta y dice, vamos a ver las noticias del día. Pues se ponen ahí a leer la actualidad, lo comentan, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, es simplemente el equipo es lo que hace un poco ese equipo de anfitriones. Uno de los ejemplos que tendríamos aquí puede ser un podcast que se llama Todopoderosos, que se juntan 5 personas a hablar en una mesa y suelen hablar de temas de cultura popular. Hoy hablamos de Pixar. Se preparan el tema y cada uno aporta su visión. A lo mejor uno lo aporta desde el mundo, desde la parte técnica, otro lo aporta desde la parte social, otro desde la parte de gestión. Aquí cada uno puede, digamos, aportar su parte. Luego también ha habido éxitos totalmente inesperados para que nos den una idea de hasta qué punto el formato es flexible. Uno de los podcasts más escuchados se llama Temarios para Selectividad, en el que un profe de historia se pone a leer el temario y da sus clases y cada semana dice, hoy vamos a hablar de los Reyes Godos. Los Reyes Godos, entonces la gente que está preparando selectividad se apunta al podcast, se ve las 50 lecciones y uno tras otro, ya ahí a tu ritmo, ¿no? Ahí le puedes dar a doble de velocidad si quieres avanzar mucho, o a lo mejor pues, quieres ir más lento, ir tomando notas y ir viendo que funciona. Uno de los formatos también que tiene más tirón es el de las entrevistas. Yo lo llamo gran formato, ¿no? Porque estamos acostumbrados a entrevistas breves, de estas de tele, de hola, ¿qué tal? Bien, sí, tal, pum, siguiente, ¿no? Y realmente los podcasts han explotado muchísimo el formato este de vamos a sentarnos en una mesa, charlamos, como que lo grabamos, pero que sea natural, ¿no? Quizás de los más populares, de los programas más populares ahora mismo en este formato, hay uno que se llama Joe Rogan Experience, que pues se pega normalmente programas de entre 2 horas y 3 horas de conversación. Así. Entonces, claro, obviamente esto va con tiempo, con calma. El formato está en vídeo, lo podéis ver también si queréis en YouTube y ha pasado por allí, no sé, todo en Estados Unidos, prácticamente todo el mundo a contar, con esa idea de, mira, esto es una conversación, tranquilamente, vamos a sentarnos aquí. Ese formato de entrevistas tiene mucho tirón porque, bueno, pues como os digo, si tienes media hora puedes darle al play un rato, lo ves, que tienes que hacer otra cosa, lo pausas y lo sigues viendo, ¿no? En un formato a lo mejor radio en el que tienes que estar 3 horas sería un poco letal, ¿no? Porque si te interesa el tema no te vas a mover de ahí, pero aquí en este caso tenemos la ventaja de la flexibilidad. Otra cosa que está ocurriendo hoy en día es que hay radios que directamente ofrecen sus programas a través de, bueno, pues de estas plataformas, ¿no? Podéis encontrar aquí todos los formatos, yo creo que ahora mismo prácticamente todas las cadenas, todos los medios están cogiendo y permitiendo que la gente pueda descargar sus programas, las mañanas de la COPE, no sé cuál, pues te puedes ver el programa de hace 3 semanas, si te apetece, no sé, hacer como un viaje al pasado. Aunque esto también es interesante porque podemos encontrar con un archivo sonoro bastante extenso de lo que ha ido ocurriendo. Si queremos saber de qué se estaba hablando en un momento concreto, nos puede resultar útil. Otra de las temáticas que se da muchísimo también en los podcasts, por esto que os decía del fenómeno fan, es todos estos programas de explorar en profundidad un tema sobre cultura popular. De estos hay eh, todos los que queráis. Podcast de videojuegos, 800.000. Podcast, bueno, ahora menos, pero había un podcast que se llama Más allá del muro, que era de Juego de Tronos, que la gente se pegaba semanalmente 3 horas y media hablando ahí, cuatro amigos ahí. Venga, vamos a hablar hoy. ¿Qué ha pasado esta semana en el episodio? Claro, pensar, eso que os digo, que el episodio dura 50 minutos y el análisis y la charla respecto al episodio dura 4 horas casi, ¿no? Entonces es como, explorar, no, porque fíjate que ha salido esto y bueno, al final, como os digo, es un fenómeno en el que si la gente tiene interés, lo puede seguir.
también hay muchísimo de idiomas, ¿no? La parte de aprendizaje, la parte de educación, aparte de temarios, así como que quizás es un caso extremo, ¿no? Porque no hay muchos podcasts que sean simplemente alguien relatando algo, pero sí que hay mucho que tiene que ver con aprendizaje. Y en ese sentido, toda la parte, por ejemplo, de idiomas tiene muchísimo tirón. Y ahí hay de todo, desde gente que conversa en inglés, gente que lee textos en cualquier idioma. Podéis acceder a contenido directamente en inglés, francés, cualquiera de los idiomas que busquéis. Y, y está muy bien porque, como digo, podéis tenerlo de fondo y afinando el oído. Y hablando de afinar el oído, también últimamente hay muchísimo en formato audio que tiene que ver con todo lo que es la parte de bienestar, relax, meditación, ¿no? Con esa idea de que te pones eso y puedes un poco desconectar del mundanal ruido, ¿vale? Hay variedades infinitas, hay contenido infinito de podcast. Si pensamos en un día normal, se crea multitud de contenido, ¿no? Pero la clave es un poco encontrar tu voz, encontrar tu mensaje, lo que te apetece contar, pensar cómo te gustaría contarlo y a partir de ahí, pues ponerte en marcha, ¿vale? Esa es un poco la clave. No sé si quería preguntaros en el chat si alguno seguís podcast ya, porque a lo mejor os estoy contando esto y decís, oh, claro que novedad, ¿sabes? Si esto yo lo llevo escuchando ahí a buena fuente en el podcast o a Keke y ¿cómo se llaman estos que están en la SER? ¿No? Como el programa. Este que están Keke, Broncano, Ignatius Farray, ¿no? Por aquí comentan que algunos de idioma de la BBC, Laura Maker, gracias Cecilia. Sí que cierto es que ocurre que a veces hay tanto, la vida moderna es, cierto es, cierto es. Pues nada, ahí la vida moderna lo podéis escuchar aquí en el podcast, con la ventaja que esto a veces no se ve, pero hay gente, yo tengo un amigo, por ejemplo, que está en Suecia y él se escucha los podcasts de aquí, o sea, los podcasts nacionales para estar al tanto de las noticias, ¿no? Y eso es una cuestión que los podcasts muchas veces rompen barreras, ¿no? Misión Presidencial, una dramatización sobre Argentina que es muy bueno. Gracias por la recomendación. Es muy interesante cómo en los podcasts se puede jugar con la, con la fantasía, ¿no? También puedes explorar formatos alternativos. Tenemos el Gran Apagón, que era un formato. Ahora también hay un podcast súper popular sobre el rey, aquí en España, que es uno de los más que de hecho fue muy potente porque recrearon la voz del rey Juan Carlos a partir de grabaciones previas, ¿no? Entonces, es bastante curioso cómo en el formato este se se puede llegar a hacer cosas que en otros formatos habría que ponerle cara, habría que ponerle rostro, habría que hacer una cosa muy compleja. Y aquí con la voz pues se puede hacer relativamente sencillo, ¿vale? Decir también otras cuestiones adicionales. Así, lo malo de ver todos los títulos en el chat es que veo títulos, veo nombres y ya llega un momento en el que ya no sé si son títulos de podcast o peticiones, ¿no? Tenemos aquí ese de forma semanal. Bien. María Elisa Cortés dice, nombre, por favor. Ya no sé si es que están pidiendo el nombre o si es el nombre de un podcast. A lo mejor hay un nombre también de un podcast que se llama Nombre, por favor, donde se habla sobre los distintos nombres. Ahora buscamos el podcast del rey. Ahora os lo copio por aquí. Una cuestión interesante también en pensar X-Ray, ciertamente. Por ahí lo tenemos. Ahora podemos buscar también, si queremos encontrar, Demasiado Humano de Darío Z, filosofía. Ciertamente hay mucho que trata, o sea, que se intenta replicar lo que sería el formato radio, ¿no? Y en el formato radio hay programas de humor, porque la gente, pues, si tiene algo de fondo, le gusta escuchar algo entretenido, actualidad, ¿no? O sea, en ese sentido se traslada muchas de las lógicas de la radio porque
porque es que al final el formato es similar. O sea, estamos escuchando con los cascos, hay cosas que funcionan muy bien. Y tenemos la clásica música de fondo, algo que nos ayude, pero bueno, hay muchos programas de radio que simplemente gente charlando, ¿no? Bueno, otra cuestión adicional, y justo salió ahora por el chat, es el tema de la duración, ¿vale? Cuando pensemos en un podcast, bueno, los programas normalmente siempre de radio tienen sus horarios, ¿no? Y claro, en el podcast no tenemos una hora concreta en la que está el episodio, ¿no? La gente normalmente no es tan fan como para estar pendiente de cuando se publica, sino que una vez que se publica te aparece ahí como en la lista de novedades. Y es interesante pensar también cuánto pensamos que puede durar, ¿no? Porque hay desde, como os digo, desde episodios de 2 horas y media, a gente que hace las noticias del día en un minuto. Ahora que estaba el otro día hablando y preparando la sesión, ¿no? Hablamos de Ángel Martín, que está ahora publicando sus noticias en 2 minutos, todos los días sale. Bueno, pues es un episodio, sí, es sonoro. Bueno, la verdad es que por la pantalla tampoco es que aporte mucha más información, no es que esté pasando unas transparencias. Quizá lo único que le falta sea la emisión en una de estas plataformas, ¿no? que estamos viendo. Pero bueno, podría cumplir perfectamente. También tenemos que tener en cuenta una cuestión de si los episodios son lineales, es decir, que me tengo que empezar por el episodio 1 e ir explorando la temática, o si realmente tenemos fragmentado el tema y se puede ver en cualquier orden, ¿no? Si imaginar que estamos hablando sobre un podcast sobre leyes, pues a lo mejor no tiene mucho sentido la parte lineal. A lo mejor si estamos hablando de casos concretos que han pasado, yo que sé, jurisprudencia, nos ponemos a debatir, mientras que si queremos algo educativo en el que estamos explicando de fragmentos de la historia, pues sí que nos interesa un poco que vayan ordenados, ¿no? Para ayudarnos a... Y aquí creo que es importante pensar en eso, ¿no? Si lo vamos a hacer de una forma lineal o simplemente que puedan funcionar los episodios sueltos, que no me haga falta ver el anterior, que no me haga falta ver el siguiente, ¿no? Y luego en ese sentido, hay plataformas también que nos permiten retransmitir en directo, grabar en directo y emitir lo que estamos haciendo. Podemos hacer pseudo directos en el que estamos interactuando con el público mientras se escucha el audio y estamos en redes sociales, pero no estamos grabando en ese momento. O podemos hacerlo todo en diferido, que yo os recomendaría para empezar, que es la mejor opción. Vosotros grabáis el podcast, se graban las pistas, oye, que sale esto mal, pues se para y se vuelve a arrancar, no pasa nada, ¿no? Eso en directo, pues es más complicado, ¿no? Aquí tiene sus pros y sus contras, ¿no? La ventaja del directo es que vamos a poder dedicarle luego menos tiempo a toda la parte de postprocesado, toda la parte de cambiar los volúmenes, cambiar el audio, recortar, que si más tomas, menos tomas. Sin embargo, en diferido podemos cambiar todo lo que queramos el formato, pero vamos a tardar un poco más de tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, que simplemente lo sopesemos. Yo mi consejo es que para empezar, pues empecéis en diferido, lo grabéis tranquilamente y luego ya se puede publicar tal cual. Por aquí siguen llegando recomendaciones por el chat, así que interesante. Bueno, una cuestión que estábamos viendo aquí tiene que ver con los canales de distribución. Voy a empezar a ver un poco herramientas, ¿vale? Hasta ahora os he dicho, bueno, esto se puede ver en iTunes, esto se puede ver en Spotify, esto se puede ver en todos esos sitios, ¿no? Existen infinidad de canales de distribución. Luego Patrick nos va a contar un poco más de eso, sobre todo cuál le gusta más a Patricia, pero lo más interesante es pensar que nuestro podcast es como una lista de episodios en el que tenemos uno tras otro y cada uno de esos episodios tiene vinculado un audio. ¿Esto por qué? ¿O por qué es así? Bueno, veréis aquí en el gráfico este que os enseño, aparecen como unos puntitos con unas rayas que
tienen que ver con un formato que se utilizaba, que es RSS, que es un formato de sindicación de contenidos. La idea del formato de sindicación de contenidos es que yo voy a publicar mi podcast en un lugar y ese podcast, digamos, va a llegar a todas estas plataformas de forma automatizada, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, la plataforma que utilizo es esta plataforma, que se llama Libsyn. Ahora le abrimos el sitio web para que le deis un ojo y un vistazo. Y la idea es que yo voy a publicar mi episodio y mi capítulo en un solo sitio y que ese capítulo se va a difundir bajo demanda a todas estas plataformas, ¿vale? De tal forma que no invierto tiempo oye, que lo quiero dar a conocer en Twitter, en no sé qué, en YouTube, en mi blog, en la tienda de donde sea. No me va a hacer falta, ¿vale? Hay este tipo de servicios que suelen ser además muy económicos. Muy económicos, os hablo de poder empezar a 5 euros al mes, que nos permiten guardar ese audio y difundirlo a todas las plataformas que queramos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo son estos sitios. Os voy a compartir, no voy a cambiar la pantalla, voy a abrir simplemente esto un momento. Libsyn, por ejemplo. Libsyn, vale. Por aquí lo tenemos, ¿no? La idea de estos sitios es poder almacenar tu podcast a lo largo del tiempo. Cada podcast tiene como su propio sitio, se pueden ver las estadísticas. Me están preguntando de cuántos se escuchan más los podcasts y hay una cosa que es bastante particular. Si tienes una plataforma esta, es una del plus que ofrecen las plataformas, es que te dan esta especie de estadísticas que no te las dan, no es fácil obtener las estadísticas desde otro sitio. Os digo, por ejemplo, en iTunes, tú pones tu podcast en iTunes o en Spotify y te dicen, se ha reproducido no sé cuántas veces, ¿no? De hecho, es una de las pegas que ha tenido inicialmente el mundo del podcast, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que todo se rige por la publicidad, todo el mundo quiere saber cuál es tu franja, cuál es tu demografía, cuál es tu no sé cuál, y o sea, esa información es que no se sabe. O sea, me refiero, cuando tú te apuntas, esto es como pensar que estáis como distribuyendo periódicos, ¿vale? Tú pones ahí la pila de periódicos y la gente lo coge y tú sabes que quedan menos periódicos. Pero muchas veces no sabes si lo han cogido 7 al principio, 7 al final, si los que lo han cogido eran españoles, eran de distintos países. No, aquí, digamos, hay formas de ver las estadísticas y por eso digo, estas plataformas suelen ser bastante útiles, pero no hay tantas estadísticas en el mundo del podcast como puede ser, por ejemplo, en otros medios como YouTube, que son como que tienen como mucho más control de quién ve, dónde ve. En este caso, ahora podemos luego, si queréis, ver un poco las estadísticas para ver la información que nos da, pero depende también mucho a esto que está preguntando Luis, del idioma y de dónde se publique. Digo, porque, por ejemplo, en mi caso, como un 40% de la gente que ve el podcast ya no es gente de aquí de España, sino que lo ven en México, lo ven en Argentina, lo ven en Chile, en Perú. Entonces, claro, si miramos como a qué hora También estoy pensando una cosa que es importante. En las estadísticas, a mí como creador de contenidos, lo que me dan es a qué hora alguien se ha bajado el episodio, ¿vale? Es decir, porque muchas veces en las aplicaciones te dice bajar el episodio cuando tienes conexión o tienes buena conexión. Entonces, hay muchos episodios que la gente se los baja el móvil automáticamente durante la noche. Pero que yo tenga el episodio aquí guardado durante la noche no significa que lo vaya a reproducir en ese formato de noche. Simplemente es como que alguien ha venido a descargarse el episodio en formato nocturno. Sí que hay una cosa que lo veo ahora y es totalmente prepandémico, que es que hay muchos creadores de podcast que apostaban porque el formato
sea, te decían, el formato ideal de podcast al que tienes que ir es el tiempo medio que tarda alguien en tu ciudad o en tu demografía en ir del trabajo a su casa, ¿no? En plan, pues mira, en Madrid se tarda 32 minutos, en Barcelona 27, ¿no? Intentar buscar un formato de podcast que rellenara ese momento, ¿no? Totalmente prepandémico. Hoy en día este consejo creo que ya quedó ha quedado un poco obsoleto, ¿no? Pero lo más importante de todas estas plataformas es que por una parte te van a permitir crear como una página directamente para tener tu podcast y te va a permitir que cuando tú publiques te deje ya emitir en todos los sitios y sobre todo almacenarlo, que no te tengas que preocupar de si realmente, o sea, no te van a cobrar por el número de gente que vea el podcast, ¿vale? Si lo ven 5, lo ven 5, si lo ven 5.000, lo ven 5.000, ¿vale? Entonces, en ese sentido, da bastante tranquilidad, ¿vale? Y César, Jorge ha levantado la mano. pues cuenta, Jorge, dale. Nada, una pregunta en relación a esto. Por ejemplo, cuando arranquemos y hagamos, bueno, cuando luego decidamos, ¿no?, qué tipo de podcast o formatos, ¿nos recomendarías esta plataforma entonces, César, Yo que lo recomendaría esta almacenáramos? porque es sencilla y te da bastantes facilidades para publicar y para Vale. llegar, o sea, directamente tú tienes tu podcast y una vez que lo tienes montado, mi recomendación es que grabéis 2 o 3 podcasts, probéis cómo funciona la plataforma y Vale. cuando tengáis 2 o 3 episodios, digáis, bueno, ya está, ahora anunciamos el podcast. Ajá. ¿Vale? Yo, Porque, Jorge, voy a hablaros de iVoox. Es que es lo que decía César, cada uno va a recomendar. Vale. claro. O sea, Bueno, yo voy a pues, recomendar iVoox por otras razones, venga, pero luego lo vemos. perfecto. Vale. Bueno, pero está bien, así tenemos también varias vías y Sí, también sí, sí. podemos No, ir está probando, bien. ¿no? Eso, simplemente de todas formas, como a nivel conceptual, lo interesante es saber que tus podcasts van a tener que estar almacenados en un sitio de internet, que la gente que los consuma va a tener que tener una forma de consumirlos y que en muchos casos esto puede trabajar con ese modelo como federado o sindicado en el que yo puedo publicar mi podcast en iVoox y que se anuncie en otras plataformas o puedo tener mi podcast publicado en cualquiera de estas, en Libsyn, en Blurby, cualquiera de ellas, simplemente para poder distribuirlo de forma sencilla, ¿vale? Entonces, eso es como más interesante. Ahora, pregunta por aquí Santiago, voy a hablar ahora de Anchor también, o Anchor. Ahora os cuento por aquí. Si os parece, vamos a la parte de herramientas y ahora, porque justo nos habla de Anchor, que es una de las herramientas que han surgido no hace mucho para crear podcast desde el móvil. Y de hecho la compró Spotify el año pasado. Bueno, si pensamos en herramientas de creación, parece mentira, pero una de las cosas que vamos a necesitar son los micrófonos. Y aquí voy a daros un poco una visión general de la parte de micrófonos desde mi experiencia, ¿vale? Para empezar un podcast no necesitas el mejor de los micrófonos y de hecho hay aplicaciones como esa de Anchor en el que puedes directamente bajar, o sea, grabar todo el podcast con el micrófono. O sea, están pensadas para que lo grabes con el micrófono del móvil. La calidad no va a ser la mejor del mundo, pero bueno, puede funcionar, ¿no? A la hora de los podcasts, aquí voy a hacer como un experimento, que es un experimento como muy práctico, que es como el típico, oye, voy a ir en Amazon y voy a buscar un micrófono podcast, ¿no? ¿Qué podemos encontrar, no? Si miramos, casi todo lo que encontramos van a ser este tipo de micrófonos así como de pie, micrófonos de condensador USB, que al final veréis que están por todos lados, pero que en mi experiencia la calidad de sonido dista un poco de lo que podías esperar, ¿no? Coincido directamente con la recomendación de Patrick, que la tenéis en el chat, ¿vale?
que básicamente son los micrófonos dinámicos cardioides con cables, pies y espumas para vientos, ¿vale? Si vais a buscar, podéis encontrar ahí distintas soluciones. Pero normalmente cuando te pones a buscar, siempre te encuentras con estos micrófonos, que son micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador suelen tener un diafragma, una membrana más grande, y tienen la ventaja de que captan mucho detalle de voz, ¿vale? Captan muchísimo detalle de voz. ¿Cuál es el problema? Pues que normalmente captan detalle de voz, captan a tu vecino paseando, el camión que pasa, una persona que está 4 pisos por encima que está atendiendo en ese momento, y captan todos los detalles, ¿no? Muchos de estos micrófonos, como os digo, captan muchísimo. De hecho, uno de los clásicos micrófonos que se utilizan mucho también para grabación son estos micrófonos Blue Yeti. Tienen sus ventajas, como por ejemplo que se puede cambiar el patrón de la sí, es cierto que se puede ir de todo. Y ya de hecho, bueno, yo que tengo la suerte de tener un vecino que toca la trompeta, ya nos podéis imaginar. Es interesante pensar que los micrófonos tienen un patrón y tienen una zona en la que captan bien el sonido y eso va variando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de micrófonos, yo debería hablar como en esta dirección al micrófono, y el micrófono, esto que se habla de cardioide, es que tiene una zona alrededor del micrófono donde capta el sonido. ¿Esto qué significa? Que si yo hablo por aquí, se me va a ir alto, pero si hablo por aquí, se me oye muchísimo menos, ¿no? Entonces, digamos que a la hora de captar sonido, es importante que nos acostumbremos cómo podemos, o sea, cómo tenemos que hablar al micrófono, ¿no? Entonces, en el caso del Blue Yeti, este que estamos viendo aquí, tiene la ventaja de que tiene un botoncito que nos permite cambiar la forma en la que capta el sonido, ¿no? Podemos configurarlo así, cardioide, podemos configurarlo para grabar entrevistas con el micrófono, podemos hacer que el micrófono sea omnidireccional. Esto significa que puede captar el audio en cualquier dirección. Y como os digo, eso depende de lo que estemos haciendo, pues puede tener sentido o no. Si queremos captar el sonido ambiente de una sala y queremos que eso también esté en la grabación, estupendo. Por lo general no. Por lo general vamos a querer intentarnos quitar todo el ruido que tengamos del fondo. También hay, voy a enseñar por aquí, también se pueden utilizar este tipo de micrófonos, que son micrófonos de escopeta, los llaman, o micrófonos shotgun, en el que básicamente el micrófono apunta hacia una zona. Esto suele estar bien si vas a grabar, por ejemplo, audio de entrevistas o algo en el que quieras grabar a una persona y quieras grabar la voz de forma precisa, pues bueno, ahí hay distintos tipos de micrófono. Sí que es cierto que, igual que hablamos de la espuma, es que tengo aquí como artilla micrófonos, voy a sacar otro micrófono que tengo por aquí. Igual que hablamos antes de la espuma, este tipo de espumas que se pueden poner como aquí, lo que nos van a hacer es evitar, si nos acercamos mucho al micrófono y hablamos como de Pamplona, pizza, todos estos ruidos muy fuertes, si no los filtramos, bueno, pues nos vamos a encontrar que la grabación luego suena como si te estuvieran soltando aire en los oídos, ¿no? Es un ruido bastante molesto. Venden específicamente este tipo de, veis por aquí estas piececitas que se colocan directamente para filtrar esos sonidos. Cuando veáis todas estas, normalmente es como una especie de malla que lo que hace es que filtra el sonido de las P's, de las B's, para que no lleguen a la grabación. Por lo general, muchos de estos aparatos vienen con sus propias tarjetas digamos, internas, y lo único que necesitamos para conectarlo al ordenador es pues uno de estos enchufes, ¿vale? USB, lo conectamos y nos detecta como un dispositivo de audio y listo. No suelen ser las tarjetas la rebomba. También, o sea, si veis un micrófono, esto que cuesta 20 euros, pues es que suena como suena. Suele sonar mejor que el micrófono que tenemos en el ordenador integrado, y obviamente puede haber mayor variedad, ¿vale? Pero por lo general,
lo que suele funcionar mejor, os voy a enseñar, por ejemplo, pensando en micrófonos, hay micrófonos bastante interesantes. O sea, este tipo de micrófonos, que era el que teníamos antes, son los típicos micrófonos que vienen con cable XLR o cable Canon. Ese cable se utiliza normalmente para transmitir el sonido y que no capte interferencias. Obviamente nos va a permitir grabar audio con mejor calidad, pero ¿qué pasa con estos cables Canon? Pues que necesitamos una interfaz de sonido para grabarlos, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un micrófono de estos USB, digamos que directamente este tipo de micrófonos tiene una ventaja, o algunos, que os enseño, pueden tener o conector XLR, que es este con los 3 puntitos, o en algunos casos pueden tener también entrada USB. Entonces, para empezar, yo empecé con un micrófono de estos que tiene toma USB y toma XLR. La ventaja, que puedes empezar con el USB grabando con tu ordenador de forma muy sencilla, pero luego si te compras una tarjeta de sonido, una pequeña mezcladora o una interfaz, bueno, pues puedes conectar el otro cable y conseguir mayor calidad. También es importante, y esto sí que es súper recomendable, cuando hablamos de la interfaz de sonido, poderos escuchar mientras grabáis el podcast, porque este tipo de cosas como los pies, esto es un brazo articulado, ¿no? Que se mueve para arriba y para abajo, y yo os lo recomiendo encarecidamente, porque sobre todo esto ocurre mucho al principio, que no sabes qué sensibilidad tiene tu micrófono, y entonces hay cosas como, no sé, puedes estar tecleando, ¿no? Y captar perfectamente el ruido que se escuche, pero muchas veces cuando estás charlando mueves las manos, das en la mesa, y de hecho hay rejillas que permiten aislar, digamos, aquí ahora mismo, si veis la unión, es una pieza de plástico rígida, ¿vale? Pero bueno, como os digo, hay otros modelos y otros formatos. Estoy viendo aquí si puedo, un segundo. Si puedo mover aquí otro. Por ejemplo, tengo aquí otro micrófono. Parece que hoy en el teletienda. Bueno, este sería como el formato típico que te puedes encontrar, ¿no? Como una araña en el que el micrófono está suspendido para no captar ruido de la mesa y no captar vibraciones, y pues una espuma simplemente para taparla, ¿no? La idea, y os digo por eso que no me suelen gustar los kits estos que vienen de este estilo, con el pie muy pequeñito, porque casi todos los micrófonos captan sonido muy bien cuando estamos cerca del micrófono. Pero si me alejo del micrófono un poco, y no digo un poco como una... O sea, si este micrófono lo tuviera en la mesa, en un pie, se me escucharía así. Mientras que si estoy aquí cerca, el sonido se escucha mucho más cercano, ¿vale? Y de hecho hay algunos micrófonos en los que, bueno, esto se llama efecto de proximidad, cuando estoy como muy cerca, puede al final pasar que el micrófono suena como mucho más grave, mucho más, o sea, como que acentúa un poco la voz. Pero por lo general, cuanto más cerca estamos del micrófono, menos vamos a tener que gritar y mejor va a captar el sonido, ¿no? Entonces, por eso, por lo general, lo ideal es encontrar algo, o sea, este tipo de piezas así muy bajitos, es encontrar algo que podamos tener cerca de la boca y con el que podamos hablar. Decir también que hay otro tipo de micrófonos que se llaman micrófonos de corbata o lavaliers, que son como este tipo de micros que podéis encontrar, que son los típicos micros que se colocan aquí y nos sirve para grabar, ¿no? Y en los últimos tiempos hay muchísimos kits que vienen directamente como para grabar entrevistas, este tipo de kits, en el que viene un cable y dos cabezales, con lo cual puedes grabar una entrevista directamente, simplemente poniéndote un par de micros de estos de corbata, y con eso lo tienes resuelto, ¿vale?
obviamente no captan el mismo sonido que un micrófono que tenga la membrana más grande, porque al final con el micrófono lo que hacemos es que esto va, digamos, captando sonido, pero la calidad de sonido de un micrófono de estos, comparado con lo que podéis encontrar, es brutal. O sea, hay como un salto de calidad total. Hablábamos también antes de interfaces de audio, ¿no? Si queréis al final tener más control sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que está pasando, podéis tener también una tarjeta para captar y que os sirva para pasar el audio al ordenador. Aunque deciros que ya no sé si digo, está taladrando un vecino, sí, ha decidido en estos momentos. No sé si será el mismo vecino de la trompeta, pero bueno, esto es así de extraño. Bueno, deciros que otra de las opciones también que tenéis, hay grabadoras de voz. Entonces las grabadoras de voz en muchos casos también pueden servir como con un formato útil para poder grabar, ¿no? Entonces hay desde grabadoras muy sencillas, que son como grabadoras de mano, que podéis utilizar un poco como micrófono, hasta grabadoras que nos permiten, estas son como de las más populares, que estas podéis encontrar de todo tipo de variantes, que nos permiten grabar dos micrófonos como esta, ¿vale? Que tienen como modo dictáfono, que llevan ya el micrófono guardado y que se puede utilizar perfectamente, o grabadoras de este estilo que tienen entradas para varios micrófonos, ¿vale? Entonces, bueno, pues puede ser cómodo para si queremos grabar un par de micrófonos. Yo en concreto, con la grabadora que empecé a utilizar, fue una de estas, que trae la posibilidad de grabar hasta 4 micrófonos. Veis que aquí tienen las entradas, nos permiten regular los sonidos, nos permiten, bueno, pues ajustar los volúmenes de voz de cada participante de una forma sencilla. Y bueno, pues sirve perfectamente si queremos simplemente grabar, ¿no? La clave es conseguir ese audio con el menor ruido posible y con la mayor calidad, ¿no? Que al final sí que se va a percibir. Luego, hay herramientas también, por ejemplo, que han ido surgiendo para editar los podcasts, ¿no? Para poder cambiar el volumen, cortar partes, silenciar, ¿no? Que son como los típicos editores. Para la gente, por ejemplo, que tengáis el típico Mac, que sepáis que con el propio Mac hay un programa que se llama GarageBand, que yo creo que los primeros 50 episodios los hice con el GarageBand y está perfectamente bien, ¿no? Vais a poder ver en la aplicación lo que serían las ondas y poder ajustar los volúmenes, quitar ecos, bueno, obviamente a mayor funcionalidad, pues, o a más características que podéis encontrar en el programa, puede ser útil. Pero como os digo, con un programa de escritorio para editar, os puede valer perfectamente bien. Hay un software muy barato también para Windows, que de hecho es como el WinRAR, porque siempre te dice, hola, este programa es de evaluación, pero los vuelve, siempre te pregunta lo mismo, ¿no? Pero de todas formas es muy barato, se llama Reaper y de hecho hay un grupo de programas alemanes que han sacado una variante que se llama Ultraschall, que está pensado para editar podcast. Entonces tienes un modo de grabación del podcast, tienes un modo de edición del podcast, un modo de publicación y lo tienes todo integrados. Pregunta si los modelos pueden ir a la mesa de mezclas o ir al PC. No sé si os referís al de arriba. Por lo general, podéis conectar los micrófonos esos USB que hemos visto antes, podéis conectar varios micrófonos USB, pero mi recomendación es que si vais a grabar con más de un micrófono es que tengáis una mesa de mezclas. Una mesa de mezclas para poder regular los volúmenes de cada uno, porque a lo mejor uno está muy cerca, otro está más lejos, y esto lo podéis ajustar. De todas formas, esto os lo cuento también para que os hagáis una idea. Sé que Jorge comenta por aquí que hay alguna mesa de mezclas en el departamento, algunos micrófonos, pero sí que creo que es interesante un poco que conozcáis un poco lo que es la parte de qué tipos de micrófonos, un poco lo de la distancia, saber que según habléis al micrófono, bueno, pues
cuanto más cerca mejor, pero a la vez sin escupir, así como hablar como muy con estas P's como muy fuertes que al final se acaban pasando. Y sí que os digo que una de las cosas que ha ido pasando con el tiempo es que han ido saliendo también aplicaciones que nos permiten simplificar muchísimo el tema de la grabación. Antes hablaba, creo que era Santiago aquí, de Anchor, que es un programa que estaba pensado para crear podcasts directamente desde el móvil, ¿vale? Directamente tienes como esta interfaz, puedes grabar, puedes emitir tus sonidos, puedes grabar en tiempo real, puedes ajustar las voces. De hecho, tiene una opción que se llama Ducking, que el Ducking lo que hace es que cuando tú tienes una música de fondo y hablas encima, se baja el volumen, y que cuando paras de hablar sube el volumen automáticamente, ¿no? Es una forma de que suene como más dinámico. El software que estamos viendo aquí se llama Backpack Studio y es un software que te permite también grabar todo desde el teléfono, ¿vale? Pues es decir, tienes la opción de tener tu micrófono, está más pensado para programas de uno mismo en el que quiere charlar, contar y ponerse su música y grabar y directamente poder publicar el episodio, ¿no? Decir también que en los últimos tiempos han ido surgiendo, aquí os lo enseño, han ido surgiendo interfaces como dedicadas para grabar audio, ¿no? Como estos Rodecaster, os lo enseño por aquí para que lo veáis, que son como interfaces de audio que están pensadas para grabar podcast, ¿vale? En este sentido, pues por ejemplo aquí tiene entradas para 4 micrófonos, tiene la opción de meter el sonido desde el ordenador con USB y si veis por aquí tiene esta opción que permite conectar a personas remotas a través de Bluetooth y a través del teléfono, o sea, como si fuera como un teléfono externo, ¿no? Podéis tener a alguien que se conecta en remoto, que no tiene Zoom, que no tiene nada más y simplemente llama como por teléfono y se puede grabar también la voz. De hecho, la propia interfaz esta ya trae el botón de grabación, trae que puedes disparar sonidos y lo que es más interesante, que hablábamos antes, tiene 4 entradas de micrófono y tiene 4 salidas de auriculares, ¿vale? De tal forma que todo el mundo que está en ese podcast, en un aula, charlando, debatiendo, se puede estar escuchando al mismo tiempo, ¿vale? Se pueden regular los volúmenes, tiene unos botones aquí, estos botones de aquí abajo también para, si hay alguien que está hablando en ese momento, se puede dar al botón verde para que solo se oiga esa pista, o si alguien está metiendo ruido, se puede dar al botón rojo para mutear, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma, bueno, os enseño esta, hay otra de Zoom, no sé si ahora mismo es la H8 o es la ha sacado la PodTrack P8 esta. O sea, están saliendo como interfaces que están pensadas directamente para grabar podcast con 4, con 6, esto creo que son 6 anfitriones que pueden grabar al mismo tiempo y con la idea de que se puede grabar. También deciros que no hace falta, o sea, os estoy enseñando esto como soluciones que ya existen, ¿no? O sea, que existen y que se puede, que digamos, la gente que graba a menudo está en ocasiones tirando por ese tipo de soluciones porque ahorran tiempo, ¿no? Lo grabas, play, pero puede valer con cualquier, pensando también cada uno tendrá sus preferencias, pero hay mesas de este estilo de Behringer, que es una marca que es de lo más económico del mercado que podéis encontrar, que tenéis una mesa por 60, 70 euros y de hecho hay unos micrófonos de Behringer, XM5000, a ver, sí. Hay unos micrófonos que cuestan 10 euros, 20. O sea, ahora porque hay más demanda, ¿no? Pero hay cajas de estas que tienes 3 micrófonos por 50 euros, ¿vale? Entonces, que aquí todo es, puedes funcionar con un micrófono de 10 euros, puedes funcionar con uno de 20, puedes funcionar con uno de 1000, ¿vale? Pero
al final lo que importa es un poco también lo que cuentas, ¿no? Que esa va a ser la parte 2, más con Patricia a la hora de buscar qué contar. Micrófonos inalámbricos, si tienes mesas de sonido, pues puedes incorporar micrófonos inalámbricos con un sistema de transmisión inalámbrica que se conectará a tu mesa con estos cables XLR, ¿no? O sea, casi todo si miramos un momento estas mesas que hemos visto aquí, casi todas tienen este tipo de conectores con los 3 puntos, es el estándar del audio, conector XLR. Y si tienes un sistema inalámbrico, vas a poder conectarlo a la mesa o con alguno de estos cables, ¿no? O sea, es la forma más estándar. Muchas veces también una de las cosas que se pueden hacer es que imagínate una mesa de debate, tienes 3 personas conectadas con los micrófonos y en el cuarto conector puedes tener un transmisor inalámbrico para un micrófono que vayas pasando por la sala. ¿Vale? De hecho, una de las cosas más raras que yo he encontrado aquí, no me acuerdo mismo cómo se llama, pero que lo he visto en eventos, hay micrófonos que están metidos dentro de cubos, como de goma espuma, y la gente se los tira directamente. O sea, sí, está enseñando aquí Amazon, también alguien compartía Thomann, que es un sitio alemán que también tiene muchísimo de audio, instrumentos de sonido y demás, que hay, bueno, desde micrófonos inalámbricos, y de hecho hay como micrófono tienen como categoría de micrófono de podcast. Y, a ver, un momento, solo por que lo estaba buscando aquí, micrófono podcast. Como os digo, hay de micrófonos desde lo más económico que podéis encontrar con el pie a, bueno, pues ya por ahí donde queráis iros, ¿no? Así micrófonos de como hemos visto con interfaz doble, creo que ¿veis? Este tiene también ese mismo conector doble y os da un poco más de flexibilidad. Sigo por aquí. Decir que es importante en casi todas las plataformas, cuando os dais de alta, os lo recordarán, que utilicéis audio que podáis utilizar. ¿Esto qué significa? Que todo el mundo dice, voy a empezar un podcast de motivación y voy a poner Eye of the Tiger, ¿no? El tan, 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 tan. No, ¿sabes? Por favor. Normalmente, con el tema de la música, bueno, pues hay que tener derecho para retransmitir, porque a lo mejor tu podcast lo ven 3 personas, lo mismo lo ven 3.000, lo mismo lo ven 300.000, ¿no? Entonces, bueno, hay opciones, como siempre, de pago, de sitios, que podéis ver ahí alguna, y luego también Patri os va a comentar sitios donde podéis encontrar opciones libres y opciones que podéis utilizar de forma segura, ¿vale? sin problemas, ¿no? Entonces sí que es importante tener esto en cuenta, ¿vale? Que no es como cojo cualquier canción, la pongo ahí y listo, ¿no? Está pidiendo, Luis pide la lista completa, ¿no? Algo que quepa en una mochila, que pese poco, que pueda grabar en el aula con personas todo el día a metros de distancia, que sea de quita y pon y tarde 3 o 4 minutos en instalar o desinstalar. Esto es tela marinera, ¿eh? Si lo pensáis. Bueno, creo que con el método con una grabadora de estas que comentábamos, como la Zoom H6, y con 4 cables y 4 micrófonos, se puede grabar bastante bien. La grabadora esta, de hecho, funciona con pilas y las pilas duran un montón de horas. O sea que se puede llevar y grabar. También hay opciones más colaborativas, ¿no? Patrick aquí nos dice el móvil. Ciertamente podéis grabar también con el móvil, y hay aplicaciones que nos permiten grabar hoy en día voz, y de hecho hay
hay gente que está haciendo experimentos grabando audios en Telegram, por ejemplo, o en WhatsApp, ¿no? Y luego con todas esas voces lo que hacen es que montan como el episodio a posteriori, ¿no? Entonces, al final puedes darle todo lo que quieras a la cabeza. Luego otra cosa también curiosa, pensando en grabar, Telegram ha sacado ahora una opción de chat de voz, donde la gente puede conectarse a un canal y grabar todos sobre el mismo canal, ¿no? Entonces, quizá una de las opciones más prácticas, todo lo que tenga que ver con móvil. De hecho, hay gente directamente que graba con el teléfono. O sea, hay micrófonos que se conectan al conector del teléfono y que nos permiten grabar de forma súper fácil, ¿no? Sin tener que añadir. Yo no sé si tengo... Sí, digo, no sé si tengo. Hoy estoy en modo... Tenía por aquí cosas preparadas, cosas que he ido usando. Yo creo que la opción más práctica, yo con la que he grabado más tiempo, ha sido con la grabadora Zoom H6, y normalmente la llevaba colgada yo mismo del cuerpo y llevaba un micrófono guardado en un bolsillo, esto literalmente, y el otro micrófono en la mano. De tal forma que yo iba hablando, le daba el micrófono a la otra persona y grabábamos tal cual. En tiempos pandémicos, pues ya sabéis que todo se complica un poco más, pero bueno, yo creo que pensar en opciones que utilicen el móvil o pensar, bueno, yo creo que lo primero sería pensar en utilizar lo que ya tenéis. O sea, si tenéis la mesa de sonido y 4 micrófonos, pues empezar probando por ahí a grabar una vez a la semana o cada X días para acostumbraros a perder un poco el miedo a hablar. No sé si tampoco el miedo, porque a lo mejor estáis súper acostumbrados a hablar, pero cuando te vas a grabar te suena tu voz rara, ay, me suena así como no sé qué. Decía los micrófonos, hay micrófonos de este estilo que se conectan al móvil y que se pueden utilizar para grabarte o para grabar a otra persona, ¿vale? Entonces ahí tenéis muchísima variedad. Hay sistemas también inalámbricos para el móvil, pero bueno, aquí siempre hay que buscar lo que mejor nos funciona. Yo creo que las grabadoras de estas de sonido son las que os van a dar más flexibilidad al final, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Una cuestión de los podcasts, y que esto es como un poco reflexión, es que normalmente los podcasts siempre hay una lógica colaborativa detrás, ¿no? Y realmente los podcasts, desde mi punto de vista, son una oportunidad maravillosa para trabajar con otros creadores o con otras personas o con otros profes o con otros grupos. O sea, es como una excusa en el que la mera existencia del podcast ya, oye, pues tengo un podcast, ¿quieres salir? Ah, pues eso cómo funciona, ¿no? Y es cierto que para mí una de las ventajas o sea, esto lo pienso como después de grabar muchas entrevistas, ¿no? El hecho de tener el podcast me ha permitido sentarme durante media hora con alguien y preguntar todas las típicas cosas que es a lo mejor muy complicado que salgan en una conversación del día a día, pero que en ese contexto está como súper normal, ¿no? Oye, pues ¿cómo empezaste? ¿Qué has aprendido de esto? ¿O qué tipo de cosas te han llamado la atención? ¿O qué me recomendarías? ¿No? Que a lo mejor en otros contextos, ¿no? Es como pum, 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 pero en ese contexto en el que hay un tiempo, digamos, limitado para la conversación, en el que estás preguntando por algo, digamos, que os interesa a los dos, ya, digamos, tenéis establecido ese vínculo en común de antemano, ¿no? Que yo creo es súper positivo. Entonces, en este sentido, yo sí que os recomendaría que en el podcast pensarais, o en los podcasts, como qué voces os gustaría escuchar. Me gustaría invitar a otros grupos, a otros profes, o me gustaría dar voz a personas o a grupos concretos, ¿no? Sí que creo que es una de las claves que tenemos ahí en el podcast, el tener la excusa ya lanzada, ¿no? Ya sabemos todos lo que es un podcast, ya, venga, vamos a charlar un rato, ¿no? Y yo creo que es muy
muy bueno. Y sí que una cosa que me gustaría animaros a pensar es cómo, a ver, nos hace falta la FACO muchos, no hace falta mucho, ahora lo leo, que lo estoy leyendo en otro monitor. Pensar cómo converséis con el público. A veces puede ser que las conversaciones sucedan en el propio programa, ¿no? Que invitéis, pues, le estaba comentando aquí Luis, ¿no? Que digáis, oye, a mí me interesa charlar con los alumnos y que la conversación esté ahí, ¿no? Pero pensar también cómo queréis conversar con vuestro público más allá de lo que está sucediendo en el podcast, ¿no? Porque digamos que esto es un mensaje que mandáis al mundo y pensar cómo escucháis lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo a veces hay gente que dice, pues si queréis saber más, si queréis participar en futuros programas, mandarnos un correo por aquí, mandarnos un correo por allá, ¿no? Pensar también que es una oportunidad para abrir la puerta a otros, ¿no? Y para poder escuchar también a otra gente y conversar con ellos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es importante pensar en esto. Parte de lo que vamos a ver con Patricia va a tener que ver con toda esta interacción, con el mensaje, con el porqué y con la temática, pero no sé si tenemos ahora mismo alguna duda de esto que hemos visto, porque yo creo que sí, no tengo ahora mismo más slides. Si tenéis alguna cuestión, si os apetece, como tenemos ahora como 10, 15 minutos para charlar. Bueno, levanto la mano antes de hablar. No, yo creo que lo primero sería para nosotros eso, lo que decías, ¿no? Por dónde empezar, porque al final es verdad que tenemos toda la imagen ahora de las posibilidades técnicas, ¿no? Y de micrófonos y demás, pero al final es verdad que nos quedamos, yo creo que, por ejemplo, ya pensando, bueno, en primer lugar en el proyecto, pero luego ya más en general, pues que puedan surgir de este proyecto distintos proyectos que no estén necesariamente ni mucho menos vinculados al proyecto de innovación, es por dónde podemos empezar, por dónde nos recomiendas, sobre todo también teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Que es más difícil también que nos juntemos físicamente a hacer nada, porque bueno, que en el departamento, como ya comentaba por el chat, pues ahora mismo sí que tenemos una mesa de mezclas, tenemos 2 micrófonos, la idea es comprar otros tantos y equiparla un poco, pero es verdad que yo creo que de momento, pues por la situación epidemiológica, pues bueno, yo creo que va a ser mucho más difícil. Entonces nuestra idea es trabajar más pues en remoto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos arrancar? ¿Cómo podemos conseguir pues hacer algo pues siempre desde la lógica colaborativa y con qué material haría falta o cómo nos recomiendas? Bien, yo ahí recomendación así como general. Si vais a grabar podcast y va a ser distribuido, mi recomendación es pensar o sea, inicialmente cada uno de vosotros pensar, ¿con qué medios cuento ya? ¿Tengo algún micrófono de escritorio? ¿Tengo algo que me permita grabar? ¿O dónde está? O sea, os recomendaría que probarais cada uno con lo que, o sea, hacer el ejercicio. Con lo que tengo, ¿cómo puedo grabar? Por ejemplo, gente de Mac, ¿no? Diréis, o gente de ellos. ¿Con qué puedo grabar, no? Entonces, por ejemplo, yo, una de las cosas con las que empecé a grabar en su momento, hay una aplicación que se llama Ferrite para el móvil, que está pensada para periodistas, ¿vale? Y que está pensada para radioperiodistas que tienen que editar las cosas en el móvil y de hecho se puede editar todo el podcast en el móvil. O sea, lleva un editor como estos que hemos visto, una opción. Vale, con mi móvil puedo grabar con ese programa. Bien, ¿cómo puedo grabar en mi ordenador? Vale, pues con mi ordenador puedo grabar, con el QuickTime puedo grabar, con el no sé qué. Probar a grabar. ¿Cómo sueno? ¿Sueno bien? ¿Sueno mal? O sea, acostumbrarnos a escuchar de forma un poco crítica nuestra voz. Aquí donde estoy grabando, ¿se me oye bien? ¿Tengo eco? ¿No? Eso parece que no, pero o sea, es como un primer paso para hacernos como un inventario de
lo que tenemos. Hay muchísimas aplicaciones para Android, para tal, se está poniendo esto mucho de moda. Y de hecho, ahora que hablabais de la parte colaborativa y de... Hay una aplicación que se está poniendo de moda ahora mismo que yo me enteré la semana pasada, pero que creo que va a arrasar en estos meses que vienen, es mi sensación. Se llama Clubhouse, os lo pego por aquí, ¿cómo se llama? Es una aplicación ultra Silicon Valley, o sea, modelo. De hecho, todos los que hay ahora mismo ahí son, hoy somos inversores, somos de marketing online, pero es como una especie de programa de radio en el que la gente crea salas y la gente conversa y todo el mundo va entrando. De momento solo funciona en iPhone, pero sí, va con invitación, ¿no? Está teniendo, bueno, la gente monta sus salas y hay como salas a todas horas, pero con la idea de que la conversación ya no es como el podcast, sino que es como efímera. Tú tienes que estar ahí para estar en la pomada, ¿no? Es un poco rollo como que tienes que estar todo el día ahí recibiendo notificaciones de programa. Lo que decías de la parte en remoto, por ir como montando las capas. Yo tengo mi ordenador, puedo grabar audio. ¿Cuál es el siguiente paso? Grabar con otros, ¿vale? Entonces, una de las cosas que puede funcionar bien y que de hecho hay muchos programas ahora mismo de YouTube y demás que funcionan con una sesión de Zoom, grabando el Zoom y la conversación es simplemente, estamos en una sala, hay un moderador, se va teniendo la charla y una vez que se acaba se publica el audio, ¿no? O sea, eso puede funcionar. En ese sentido, decir que Zoom en las últimas versiones tiene un modo que llaman enviar audio original, que lo que hace es que, digamos, pasa el audio con mayor calidad. No lo comprime tanto y está pensado sobre todo para, bueno, pues conseguir que funcione, o sea, sobre todo lo han pensado para gente que hacía cosas de música y no sé qué, porque una de las cosas que ocurre es que digamos, el audio por defecto cuando tú estás transmitiendo por Zoom se comprime, ¿vale? Entonces, lo que suele estar más chulo y suele ser más útil, y es mi recomendación para la hora de editarlo, es que aparte de la llamada en Zoom, los participantes de Zoom graben sus propios audios en el ordenador. Es decir, que yo cuando voy a entrar en la llamada de Zoom, le doy al botón de grabar y me grabe como una copia de mi sonido. ¿Vale? De esta forma podéis tener las distintas pistas. Estaba Patrick, gracias Patrick, compartiendo un enlace para compartir el sonido de la computadora. También os valdría, si queréis poner música desde el ordenador, podéis hacerlo directamente desde ahí. Pero lo que os digo, yo normalmente si tengo que grabar un podcast con alguien en remoto y voy a hacerlo por Zoom, lo que hago es que me grabo mi sonido, grabo el sonido de la otra persona, o sea, la otra persona graba su sonido, luego me lo manda por Dropbox, ¿vale? Y ya juntando las dos pistas lo puedo editar si quiero, ¿vale? Luego hay una cosa que yo estoy utilizando desde hace tiempo y que me gusta mucho, que se llama Auphonic, a ver si llego aquí, que es como un servicio de masterizado del audio. Entonces, la idea de Auphonic es que, no sé si tengo aquí, a ver, dame un segundo, pues que estuve ayer haciendo precisamente, a ver, Auphonic, me deja, no, creo que no me deja entrar. Bueno, la ventaja de Auphonic es que es como un servicio que lo que te hace es que si tienes varios hablantes en el texto, te ajusta los volúmenes de cada hablante de forma automática, ¿vale? De tal forma que no suena uno súper alto, no suena uno súper bajo y demás. Bueno, de hecho, hay aplicaciones, hay una aplicación para Mac que se llama Leveler, que lo que te hace es que te iguala los niveles de la gente que está hablando de forma natural. Aquí te hace alguna cosa más, te ajusta los niveles, te los normaliza para que se escuchen todo el mundo igual de alto, te quita los típicos ruidos de fondo. Y para mí lo más interesante es que también te hace la publicación y la transcripción. O sea, tú podrías tener una transcripción. Voy a ver si encuentro, a ver si puedo abrir por aquí, porque justo ayer hicimos yo estoy siempre haciendo experimentos y
pero ya no sé dónde lo descargué. A ver, aquí. Justo voy a compartir un momento esto también en la pantalla, a ver si me lo puedo traer aquí, abrir. Bueno, estuvimos hablando, no me voy a dejar, a ver, dame un segundo. En Auphonic una vez que tú tienes el audio, te puede generar como una transcripción del episodio. Aquí para los que estéis en contra de toda la parte de ¿cómo se llama? Surveillance. Vamos, el servicio, por ejemplo, en Auphonic que utiliza, al final acaba siendo un servicio de Amazon, acaba siendo un servicio de Facebook, acaba siendo un servicio de cualquiera de todos estos grandes, ¿no? Pero puedes tener una transcripción de texto que puede ser útil y te lo hace a partir de tu audio, ¿no? Mandas el audio Pero yo mi recomendación, Jorge, si tuviera que decir, ¿por dónde empezamos? Yo empezaría simplemente a experimentar grabando desde Zoom, grabando la llamada con esto que os digo del audio natural, intentando tener cada uno un micrófono y viendo qué tal suena. O sea, las primeras veces pues es un poco raro, ¿no? Porque no estoy grabando y es como, ¿quién es esta? ¿Quién es el público? ¿Quién es la gente? ¿Quién nos escucha, no? Creo que eso vais a ver ahora también un poco más con Patri, ¿no? Pero sí que es importante cogerle práctica, porque es al final, o sea, es muy difícil saber de antemano cuál es tu estilo radiofónico, podcastero, hasta que no has practicado, porque a lo mejor tú dices, joder, esta idea es buenísima, pero luego lo oyes y dices, esto es un tostón, o al revés, que lo ves y dices, oye, pues yo no pensaba que este formato iba a funcionar y me estaba gustando mucho. Sí, solo una cuestión. Lo que no entendí muy bien era lo de la grabación. Es decir, lo grabaríamos en Zoom como ahora, por ejemplo. Imaginemos que ahora estuviéramos haciendo un podcast, ¿no? O Sí. lo que no entendí muy bien es lo de los sonidos como separados. Es decir, como que uno lo graba por un lado. Sí, eso, mira, QuickTime. Voy a abrir aquí, por ejemplo. O sea, la idea es que tú puedes tener, o sea, en Zoom tú puedes hacer varias cosas. Una opción en Zoom es directamente grabar toda la sesión con la plataforma Zoom y que se grabe en la nube. Otra opción es decirle que te lo grabe local. En el ordenador es lo que estamos haciendo ahora, de hecho. ¿Vale? Que eso te guarde una copia en local, pero en la copia local que te está guardando te graba el audio comprimido, o sea, digamos que si Patricia ahora mismo está grabando la sesión, el audio que está grabando el ordenador de Patricia es el que le llega comprimido a través de la conexión de Zoom, ¿vale? Con lo cual, en función del ancho de banda, puede escucharse peor. Entonces, yo lo que planteo es que antes de esta grabación, yo con mi ordenador, utilizando, por ejemplo, la herramienta de grabación de voz o utilizando la herramienta del QuickTime Player que te deja grabar audio, que grabes tu pista de sonido y tú le digas que la entrada de tu micrófono se grabe por separado. De tal forma que luego puedes tener una carpeta de Dropbox, cada uno arrastra su fichero y alguien tiene hay una labor muy ingrata en la edición de podcast, que es sincronizar todos los audios. Pero bueno, ya sabes, el típico empezar con una palmada, todo el mundo, ¿no? Para saber, bueno, aquí hacemos palmada y eso se graba, tener ahí como esa referencia de tiempo. Eso puede servir si quieres conseguir luego mejor calidad en el resultado final, ¿no? Tener grabado localmente el sonido. No sé si hay alguna que hagamos camino de... Entonces, lo que os digo, yo mi recomendación es empezar a escuchar como de forma crítica. O sea, decir, aquí donde estoy suena bien, suena mejor, suena como muy alto, suena muy bajo. Me estoy acercando mucho, me estoy acercando poco. Aquí estoy muy tranquilo, pero eso ya es fatal. Tengo que acercarme así más. O sea, hay cosas de esas que al final hay que practicarlas. Y yo creo que una de las claves también buenas de los podcasts es que hay mucho lugar para la experimentación. O sea, es decir, no es un formato que esté tan pautado como los vídeos de YouTube ahora mismo, que todos duran 10 minutos, 30 segundos y tienen como unos cortes así.
hay muchísimos formatos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es probar y ver qué me gustaría escuchar a mí o qué le gustaría escuchar a otro y partir de ahí y probar a grabar. César, por favor. Dime. Gracias por la sesión. Como verás, yo voy directamente a las situaciones que tengo en el aula, ¿de acuerdo? Por eso te planteo una. Yo a los alumnos les echo a la calle a grabar cosas. Entonces, también la asignatura mía lo favorece, ¿no? Entonces, no he llegado justamente a plantearme hacer una situación colaborativa de este tipo. Es decir, de acuerdo, venga, ir con el móvil y a grabar este tipo de cosas relacionadas con la política, lo que sea. Y a partir de ahí los alumnos graban su móvil y me lo envían y ya lo vemos en clase. Tú dices que en una situación de ese tipo, por ejemplo, pues lo que recomiendas es que le diga a los alumnos, vamos a bajarnos todos Zoom, estáis todos en cualquier punto de Madrid, hacemos un directo en Zoom y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo grabamos? Le decimos a los alumnos que tengan un micrófono puesto en el móvil o en la tablet si van así con la cámara. En ese tipo de situaciones, para hacer una grabación, luego un podcast sobre el cual poder trabajar y debatir, ¿cómo sugieres tú esa situación? Yo ahí os plantearía hasta qué punto es importante la cuestión de la inmediatez o no. O sea, es decir, la idea del Zoom es coincidir como en el tiempo, ¿vale? Y poder como tener una conversación. Si lo que queréis es, por ejemplo, hacer como más como derivas sonoras, grabación de audios, recoger entrevistas, creo que puede funcionar mejor ahí un formato, digamos, en el que no ocurra todo a la vez, ¿no? Sino que digamos, cada uno vaya grabando esos audios, se suban a una carpeta, digamos, después y que luego se acaben montando. O sea, que sea un formato que sea más, o sea, que no, en el que no, porque yo estoy pensando, ¿no? Imagínate que en esta llamada tenemos a Juan Ignacio que está en la Puerta del Sol y va a entrevistar a alguien, ¿no? Pero claro, el pobre Juan Ignacio está con el móvil ahí como cazando a alguien. Oye, que vas a entrar en el podcast, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Se ve ahí la pantalla del Zoom con el audio. Puede ser como un poco raro la parte de la captura, o sea, la parte de coger. Sin embargo, si cada uno lo graba por su cuenta, o sea, normalmente es importante también pensar que en cada uno de estos teléfonos hay al menos 3 micrófonos, ¿vale? Normalmente hay un micrófono aquí para cuando estás grabando a alguien, hay otro micrófono en esta parte para cuando estamos hablando de cara al teléfono y luego hay otro que está aquí. Entonces es importante saber cuando estáis grabando qué micrófono funciona para apuntar el móvil, digamos, a donde toca. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si lo que estoy grabando son testimonios de gente, yo creo que tiene más valor el poder construir un relato a posteriori y que a lo mejor la tarea con los alumnos sea recopilar y reflexionar lo que sea el trabajo de campo y luego digamos que el podcast sea como una creación colectiva, ¿no? En el que entre todos dicen, oye, ¿cómo podríamos contar esta historia de lo que está pasando como si fuera un programa de radio, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien que os podéis turnar para que alguien haga de locutor o 2 personas y hablen sobre esos contenidos, ¿no? Y digan, bueno, pues hoy estamos hablando sobre, yo qué sé, las nuevas medidas de la pandemia y hemos salido a la calle para hablar con tal. Vamos a hablar con María, que está en no sé cuál. Y luego, digamos, como en ese editor de audio, ir componiendo la historia, ¿no? Y yo creo que ahí es donde puede surgir ese debate y no, digamos que la parte de técnica no va a estar como entre medias, que yo creo que puede ser el reto de intentar conectar todos al mismo tiempo. Esa es una buena sugerencia, sí. Y aún así, perdóname que insista, aún así en el caso de que, porque cuando el alumno está en la calle grabando, tiene la experiencia directa de estar en la calle grabando. Y a la vez, si estamos conectados, todo el aula a la vez funciona como, digamos, aguas arriba, autoconciencia de la experiencia. Y el alumno ahí trabaja mucho con la cabeza, no solo con el ojo, sino hay una inteligencia colectiva que me está diciendo, piensa en lo que piensa en lo que estás mirando cuando miras, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, es decir, yo ahí creo... tiene que ser en directo,
Yo ahí creo una opción, se me ocurre, porque para la opción directa ahora creo que se me puede ocurrir algo también. Pero para la opción, una de las opciones indirectas que puede funcionar es pedir a la gente, o sea, que haga, una vez que ha acabado, por ejemplo, su día, que piense y que el propio alumno grabe reflexiones sobre lo que ha escuchado, ¿no? O sea, es decir, pedir que haga una elaboración y decir, bueno, pues parece que en base a lo que hemos aprendido, resulta que, pam, 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 ¿no? Como que saquen conclusiones y que comparten esas conclusiones, yo creo que les da como una labor de reflexión que no es simplemente la de, he grabado a alguien, ¿no? Vale, sí, he grabado ese sonido, pero no, ni siquiera sé, o sea, si tuviera que sacar alguna conclusión de esto, no la estoy como sacando, ¿no? Otra opción, pensando en esta línea, es lo que hablamos de pseudodirectos. Es decir, podéis plantear que la sesión de Zoom sea todo el mundo sale a grabar, ponemos el audio cada uno, y justo Patricia ha compartido un enlace antes de cómo compartir el audio en Zoom. Yo puedo compartir el audio en Zoom, reproducir la entrevista y que luego lo comentemos. Entonces, la parte de captar la entrevista no la hacemos en directo. Cada uno sí que tiene 1, 2, 3 entrevistas con lo que ha visto y puede ir compartiéndolas con el grupo, ¿no? Entonces, se puede dar esa conversación sobre las entrevistas, pero no grabar las entrevistas al mismo tiempo. Porque yo creo que ahí sí que, o sea, creo que puede ser un poco caótico. Bueno, puede estar bien, también, pero una llamada de Zoom de, no sé, 3 horas en la que se intenta cazar a gente por la calle puede ser complicado. Sin embargo, si cada uno graba como 3 testimonios y, oye, o sea, no sé, incluso vosotros mismos podéis pedir a la gente que haga como una catalogación o una primera interpretación y decirle, oye, vamos a intentar buscar testimonios a favor del toque de queda, ahora mismo, ¿no? Y que cada uno, oye, pues mira, yo justo estoy hablando con una señora que me dijo que le parecía fatal o que le parecía estupendo y mira, vamos a compartir un poco, ¿no? Entonces creo que ahí sí que puede ser interesante como esa parte de pensar como qué has grabado, ¿no? ¿Qué quieres contar, ¿no? Y que yo, eso digo, separaría como la parte de reflexión de la parte del día a día e incluso ahí mismo tú puedes preguntarle, oye, ¿cuál ha sido tu sensación o qué piensas o qué has aprendido de la gente, ¿no? Para que haya ese proceso un poco de revisión interna, de críticamente pensar un poco lo que ha pasado, ¿no? Gracias. A ti por la pregunta, creo que es interesante. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Es que no sé... Sí, sí. Vale, yo mi duda es más por las herramientas de edición. O sea, yo he visto a youtubers editar con el propio teléfono y a mí eso... O sea, ¿recomiendas alguna herramienta intuitiva para dummies, para comenzar a editar los audios, las pistas? Yo en concreto empecé con GarageBand, que es como muy, muy fácil y práctica. La aplicación esta de Ferrite que ponía antes, bueno, de hecho, yo durante un año estaba totalmente obsesionado con grabar y publicar donde quiera que estuviera, en cualquier momento, así como en plan magia. Y de hecho, lo que llevaba era un iPad antiguo y lo que hacía era como que grababa la cosa en el teléfono móvil, me lo mandaba al iPad y luego como que iba arrastrando el audio ahí para editarlo y mandarlo otra vez al teléfono y poderlo publicar ahí en plan, estoy en no sé dónde, estoy publicando. Era como una fase muy de experimentación. Pero, como os digo, con el tema de los audios, yo creo que con el típico GarageBand o con una aplicación similar, esta de que os digo de Reaper, os pego por aquí, por ahí está comentando Patricia también Audacity. Audacity también está muy chula, además es software libre. Reaper, esto es Reaper FM también. Con cualquiera de ellas se puede trabajar, ¿no? Yo creo que sobre todo ahí la cuestión clave es entender cuál es o sea,
qué es lo que hace que algo suene bien, ¿vale? Que al principio no es como evidente, y darte cuenta de qué cosas se pueden arreglar en postproducción y qué cosas no. O sea, por ejemplo, si la habitación tiene mucho eco, suele ser complicado quitar el eco. Si hay mucho ruido inicial, es muy fácil que ese ruido acabe llegando al final. Sin embargo, si cosas como, por ejemplo, cuando tienes varias personas, esto sobre todo pasa si tienes muchas personas hablando, que te das cuenta que la gente que no está hablando en el sonido genera ruido. O sea, hay como un ruido estático de fondo que es como... está ahí de fondo. Entonces, como darte cuenta y decir, vale, cuando alguien no está hablando o suena muy bajo, puedo quitar esto. Hay gente que se pone súper a fuego y que intenta quitar todos los del podcast, ¿no? Que es como... yo no lo recomiendo. Primero porque requiere muchísimo tiempo y luego porque hay gente que le pone muy nerviosa los podcasts, como dice alguien, en el que la gente no respira. Hay podcasts que están tan editados que es como que no hay lugar para... O sea, nadie se para a pensar, ¿no? No hay nadie que diga, bueno, pues... No, es como pam, 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 punto, punto, punto. Pensar que la gente, si le aburre esa parte, puede saltar. O sea, me refiero que ahí... es fácil. Yo llego a un momento de tanto editar que veo las ondas y ya sé cuando he hecho un E. O sea, digo, esto es un E. Digo simplemente por la forma que hace, la onda, ¿no? Pero también os diría fundamentalmente que todo lo que podáis añadir de calidad en el momento de la entrada es menos trabajo para vosotros en el futuro. O sea, si busquáis un micrófono que no haga mucho ruido, busquéis un ambiente tranquilo. Yo os diría que también probéis, si tenéis habitaciones, que busquéis habitaciones para grabar en las que no haya muchas paredes lisas, no tengan muchas superficies en las que rebote el sonido. Y, por ejemplo, si tenéis estoy viendo aquí, por ejemplo, a Daniel. Pues Daniel a lo mejor suena mejor si grabas mirando a la estantería que mirando al revés, ¿no? Porque el audio al rebotar en la estantería, como tienen los libros, absorbe parte del sonido, rebota menos. Por eso os digo la parte experimental, ¿no? Entonces, todo lo que podáis añadir de calidad al principio es luego horas de edición que os vais a quitar, ¿no? Y esto pasa en las radios. O sea, en las radios, porque hay gente que con los podcasts es súper... Ay, no, hay que hacerlo. Muchas veces pensar cuántas veces habéis reescuchado un programa de radio. Escuchar la radio y con que la radio suene razonablemente bien, mejor que mejor. Y luego sí que un punto muy interesante es a la hora de exportarlo, buscar un formato que tenga una calidad razonable. O sea, de hecho, si podéis probar, por ejemplo, con Audacity, cuando tú vas a guardar en MP3, te pregunta la calidad. Pues la calidad puede ser 192, 160, entre 192 y 160, esto es te sale en el menú, ¿no? Son los bits. Suena bien. Si lo ponen mucho más, tampoco suele haber mucho beneficio. Si lo ponen mucho menos, vais a ver que suena como súper robótico, voz como de teléfono, así como cuando suena pequeñito, ¿no? Así como, bueno, es que es un efecto muy particular el de la voz telefónica. Así que, eso os digo, cuanto más hagáis antes, menos tenéis que hacer después. Mil gracias. Nada. Pues si no hay más preguntas, César, pues yo creo que podemos hacer un break para tomar un cafetito y volver con Patri como en 10 minutos, ¿os parece? Por ejemplo, Venga. lo que hacemos un cafecito y todo. Bueno, César, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido bien. Vamos, tenemos ahora ya información para arrancar. Ya nos veo a todos esta tarde en casa empezando en las esquinas a grabar audio. Sí, seguro. Practicar, no hay nada como practicar. Sí, yo creo que... Una cosa, lo que sí que voy a hacer, Jorge, es cerrar para poder grabar, Vale. o sea, para Genial. poder cargar el vídeo de toda esta sesión. O sea, voy a cerrar la sesión para que lo hagáis todos y en 10 minutos nos conectamos. Vale, al mismo link, ¿verdad? De la otra vez. Sí, al mismo link que os Vale, que tenéis. genial. Exacto. Vale, pues Muy bien. nos vemos en 10 minutos. Pues nada, gracias a todos y a probar.
Ya os escucharé. ¿Vale? Gracias. Hasta ahora. Saludo. Ahora.